Estamos ahora en el programa Hablando de, y vamos a hablar de Efraín Bartolomé. Para muchos, entre los que me cuento, una de las voces más importantes de habla hispana en el mundo. Su poesía es una poesía que no podríamos todavía clasificarla, sería encasillarla. Aborda lo mismo una metáfora para la naturaleza como nombra el amor y nombra el sexo y nombra la sangre y nombra la vida y nos narra lo que está del otro lado de la realidad. Esa es la labor del poeta Efraín Bartolomé. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué es lo que nos debe contar? En algún momento, en tiempos más o menos recientes, escribí esta especie de definición esencial de la poesía. Poesía, arte con aire, aire que se hace carne, carne que danza ante los ojos impuros que se hacen agua, agua que quema y arrastra. Entonces va de la condición aérea de la palabra, emisión de sílabas, hasta tocar el oído sensible, el alma sensible, el corazón sensible, que a partir de ahí se transforma. Y después quema y arrastra a esa otra alma que nos escuchó en alguna parte del tiempo que compartes o del tiempo posterior, en el espacio junto a ti como nosotros o a la distancia, al otro lado del planeta, ¿no? Y también están los cuatro elementos, a propósito, los eternos cuatro elementos. Claro, de los cuales uno no se da cuenta, ¿no? Yo suelo agregar además el quinto elemento, porque esa carne que danza siempre la escucha mi espíritu como femenino, ¿no? Entonces, aire, agua, tierra, Viento. No, aire ya. Aire sí, habíamos dicho el aire. Y el quinto elemento que es... fuego, o sea, fuego y la mujer. Eso es. Pero entonces, yo recuerdo que me impactó la simple frase: partes un verso a la mitad y sangra. ¿Esta es la carne? Sí, pero es más. La esencia humana. Hay un poema por ahí en el mismo libro al cual nombra ese título, partes un verso a la mitad y sangra, que es una poética. Específicamente, el caldo de la vida es la sangre. El caldo de la vida, es decir, la unión entre agua y fuego. Eso es un caldo. Pero hay cierto tipo de caldos. La saliva es uno, las lágrimas son otro, la sangre es otro. Y en el caso de la vocación desmesurada de querer tocar el espíritu del prójimo, produce eso. Partes un verso a la mitad y sangra. Eso era un poema en sí mismo. En el libro, es un poema. En el libro Avellanas está ahí bajo el título Poética. Partes un verso a la mitad y sangra. Si no hay esa sangre, si no hay alma en el poema, el artificio se apropió de la creación, ¿no? O no hay creación o nació muerto el poema. Cuando no hay posibilidad de tocar el alma del prójimo, cuando no hay emoción, y generalmente no hay emoción en un lector, cuando no hay una emoción previa en un autor, ¿estarás de acuerdo conmigo en eso? Eso le llaman los especialistas en estética, le llaman el sinflonismo, el hecho de que la obra de arte y el espectador o el interpretante, para ponernos un poquito técnicos si quieres, el interpretante vibre
en el momento que está frente a la obra de arte. Claro. ¿Cómo puede uno sentir la conmoción ante la belleza de Helena? El dolor de Áyax de Lamón, la admiración ante las ocurrencias o el ingenio de Ulises, ¿no? Su sufrimiento ya en la Odisea, ante los enojos de Poseidón, ¿no? O esos destellos o esas iluminaciones que producen un estado similar al éxtasis producido por las brevedades de los poetas japoneses, ¿no? El haiku. Del haiku, por ejemplo. Estoy pensando en Basho específicamente en este momento y en su gran trasplantador al castellano, que es ese orgullo de nosotros, que es José Juan Tablada. Oh. Bueno, José Juan Tablada, cuando hace sus trabajos principalmente en Nueva York, ¿recuerdas? Claro. Hace las traducciones y él aborda el haiku, aquel mono que me mira y se le olvida, ¿no? Quiere decirme algo que se le olvida, ¿no? El pequeño mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. Sí. Son extraordinarios los poemas, los de El jarro de flores. Pero aludiste a Homero hace rato. Sí. Al aludir a Homero, estás aludiendo a 3,000 años, a 4,000, a 5,000, a 6,000, porque Homero es un resultado. Eso se dice, es el resultado de un colegio bárdico, ¿no? Yo prefiero concebir al personaje de carne y hueso, Al ciego, al gran ciego. que iba propiamente cantando y viviendo de la limosna pública. Hay un antiguo epigrama que es de una maravilla, gozosa e inmortal. 7 ciudades se disputaban ser su cuna, y por las 7 pidió limosna en vida. Fíjate nada más, qué figura, caray. Ahora, nos inauguran el lenguaje, de alguna manera. Cuando leemos, en vez del amanecer, leemos los rosados dedos de la aurora, está inaugurando el arte de alguna manera, ¿es cierto? Cada nuevo descubrimiento poético inaugura el mundo. Entonces, ¿el poeta está inaugurando el mundo permanentemente? Si hay verdadera poesía. Sí, claro, el poeta, escribe, el poeta. No estamos hablando del que no es poeta, estamos hablando del poeta, porque para mí, te voy a decir, nada más hay poesía y no poesía. No hay... Firmo eso. No hay mala poesía, no hay poesía o no hay poesía. De acuerdo. Entonces, el poeta está nombrando al mundo permanentemente. Fíjate, hay una imagen de Shakespeare que viene de Homero. La aurora de rosados dedos, dice Homero, ¿no? Y dice Shakespeare, y apareció la aurora con su manto rosáceo, ¿no? Es otra inauguración con otros elementos, ¿no? Pero hay una base y se le descubre ahí la base. Claro, es casi obvia, ¿no? Pero, otra vez, esos espíritus comunicantes, ¿con cuántos años de diferencia, ¿no? Si a nosotros nos lleva 3,000 el padre Homero, con Shakespeare eran 2,700, pero de todas maneras eran los mismos 3,000.